Hola, me llamo Álvaro Potato y soy el desarrollador de un videojuego llamado Los Goomings, de momento, porque todavía no tiene nombre. Soy eso que llaman desarrollador indie, un independiente que estoy haciendo el arte, las animaciones, la programación, la idea, el sonido que todavía no he hecho, y un montón de movidas que es mejor no pensar. Y este es el capítulo 0 del devlog del juego, para explicaros cómo funciona, de qué va y el estado actual en el que se encuentra el juego. Bueno, ¿y de qué va? Os preguntaréis. Pues vamos a verlo. Vale, esta es la pantalla del Unity. No os voy a hacer un tutorial de cómo funciona, pero quiero que veáis un poco las herramientas que utilizo. El juego tiene elementos de exploración, elementos de recolección de objetos, de ítems, de materiales. Vaya, la chuleta que tenía aquí apuntada me la está tapando mi gato. Y con eso tienes que volver a lo que es el campamento inicial del juego y ir mejorando las casitas. Y estas casas mejoran los atributos de tu personaje. O a lo mejor te dan más habilidades o más capacidad en el inventario o lo que sea, ¿no? Bueno. Vale. Pero enséñanos el juego. Este es nuestro protagonista. Este es uno de estos Goomings de los que hablo, que son unos duendecillos del bosque que dibujaba yo cuando era pequeño y me hace mucha ilusión revivirlos. Como os digo, he avanzado bastante en el juego, pero todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Pero tengo las cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento, te puedes mover por ahí con el muñequillo. Y lo que tenemos que hacer es coger materiales, que por ejemplo aquí podemos ver uno. Cuando lo coges, aparece en tu inventario. ¿Ves? Este es el inventario que tenemos y tiene un botoncito aquí que te permite tirarlo al suelo y te dice que esto está vacío, ¿no? De momento, el juego trata de conseguir estos materiales. Hay otros Goomings por ahí con los que podremos hablar, pero ahora mismo este no nos dice nada. Aquí podemos ver una misión o una conversación. Entonces, si interactuamos con él, nos aparece aquí una conversación y nos dice: oh, ¿qué es esto? Parece una nota. Esta nota está dirigida al próximo guardián del árbol. Deberás hacerte cargo de esta zona y cuidarla como te han enseñado. Oh, vale, entonces este es el lugar. ¡Manos a la obra! Y la carta desaparece, ¿no? Vale, aquí, por ejemplo, esto es el hueco donde podría ir un edificio. Y aquí vemos un cartel que nos permitiría construirlo. Pero de momento no tengo implementado la manera de mostrar qué ingredientes te pide este edificio, ¿vale? Yo me lo sé porque lo he programado yo, pero tiene que estar visible para todo el mundo. Mira, por ejemplo, cuando te chocas con estos, con los arbustitos se mueven y producen sonido. Y mira, por aquí arriba es el acceso a uno de estos laberintos que nos permitirán conseguir materiales, ¿no? Porque los materiales no estarán tan fáciles como el del principio. Entonces vamos a adentrarnos en lo desconocido. Y ahí hay un monstruo, un malo. Estos malos están patrullando y cuando te acercas lo suficiente vienen a por ti. Yeah. ¿Ves que este está corriendo por mí? Molaría que tuviera pues algo que indicase que te ha visto o algo así. Y cuando te alejas se va. Y si te tocan, te muerden y te quitan vida. Ah, y tú les puedes devolver el... Y cuando les matas se quedan así tontitos en el suelo y acaban explotando. Estos bichos como que de momento representan un poco como la contaminación del bosque y algo así que tú tienes que liberarte de ello, ¿vale? También estoy contento porque he conseguido hacer que el Gooming sepa dónde se encuentra en todo momento el ratón y entonces cuando haces clic reproduce una animación, ya puede ser sacar hacia la izquierda, hacia la derecha y también para arriba y para abajo. Y también estas rayas blancas aparecen, si os fijáis, en la dirección en la que estamos atacando. Esto lo hice hace poco y estoy muy contento. Se está haciendo de noche, por cierto. El juego tiene un sistema que va cambiando la iluminación conforme va pasando este contador de tiempo de aquí. Y el juego pues trata de conseguir materiales y evitar morir. Y cuando vuelves a casa, habría que recordar más o menos el camino, apañártelas para volver a casa. Y entonces podríamos construir un edificio. Cuando le hacemos clic aquí,
¡Pum! Sale un montón de humo, aunque es de noche y no lo estáis viendo muy bien. Y se ha construido mágicamente una casa. Aquí me molaría el Gumming reproduciera la animación de construir así y dándole martillazos aquí en la punta de la puerta se construyera la casa entera. Esta casa también incluye una chimenea de la que sale humo. Y cuando haya dibujado los interiores de las casas, esta puerta se podría atravesar para entrar al interior de la casa, como ocurriría con esta. Entonces, esta es nuestra casa inicial. Entraríamos aquí y este es un hueco en el árbol. Hay una pequeña hoguerita con sombra y cosas, qué chula. Y esto sería el interior de la casa donde vives tú como protagonista. Y más adelante podríamos mejorar esto. Y el interior también mejoraría, ¿vale? Con nuevas cosas. Pero de momento está sin dibujar, así que no mejora. Y nada, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Considerar suscribiros al canal si queréis estar al tanto del avance en el videoblog. Y nada, muchas gracias a mis Patreons. Ahí tenemos las patatas bravas y las patatas fritas. Pasad un buen día. ¡Hasta luego!